Hola, bienvenido al canal de YouTube Reflexiones desde Sion, la ciudad de Dios, desde el corazón de Dios para tu vida. Lo invito a que nos salude en los comentarios y nos diga desde qué ciudad nos está siguiendo. Dentro de las personas que nos escriban estaremos obsequiando algunos devocionales. Y también si tiene su petición de oración, hágala saber a través de un escrito en los comentarios del canal. Nos comprometemos a orar por sus peticiones. A continuación, la reflexión de hoy. Tiempos de dificultad. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Salmos 46:1. En este versículo, el salmista nos invita a poner a Dios como nuestro refugio y el dador de fuerza para los tiempos de dificultad que podamos vivir. Es normal pasar por dificultades. Hace parte de la vida y de las pruebas que tiene que enfrentar el creyente. Sin embargo, como seguidores de Cristo, debemos estar firmes en nuestra fe y entender tres aspectos importantes. Primero, Dios siempre cumple sus promesas. Él es fiel para cumplir lo que nos ha prometido. Primera de Corintios 1:9. Segundo, nos invita a descansar en Él. Solo en Él encontramos el verdadero descanso y la verdadera paz. Mateo 11:28. Tercero, Él siempre está dispuesto a ayudarnos. El miedo se debe ir de nuestras vidas al saber que Dios está con nosotros. Isaías 41:10. En conclusión, la mejor manera de enfrentar las dificultades es tomarnos de la mano de Dios, caminar junto a Él, dejar todo en sus manos, descansar y reposar en su presencia. Hoy es un día para no pensar en la dificultad, sino para pensar en la grandeza de Dios, en su poder y su cuidado. Oremos juntos. Señor y Padre, te doy gracias por tu palabra que me consuela y anima. Pido por aquellos que hoy están en tribulación y afectados emocionalmente. Hoy tomo la decisión de poner toda dificultad sobre ti, ya que solo en ti puedo experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabiendo que contigo gano toda batalla, porque eres poderoso guerrero y me sacas de cada prueba en victoria. Te alabo, Señor, porque tú eres mi refugio, eres mi fuerza. Señor, vengo ante tu presencia a reposar, a descansar, a estar seguro de tu cuidado y de tu amor. Señor Jesús, ayúdame a siempre tener una alabanza en mis labios, a siempre tener una adoración. Señor, coloco mi vida delante de ti y pido que tu presencia esté de manera sobrenatural en medio nuestro. Señor, que tu gracia, que tu favor nos acompañe hoy y siempre. Permite, Señor, que podamos gozarnos, deleitarnos en ti. Que las dificultades y las pruebas no nublen la grandeza y el poder tuyo. Ayúdanos a pensar en lo eterno, en lo celestial, y a vivir con fe y confianza de que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que siempre nos da la victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y vamos a leer el Evangelio de Marcos, el capítulo 11, del versículo 15 en adelante, y lo haremos en NTV, Nueva Traducción Viviente, y nos dice así la palabra de Dios.
Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero tenían miedo de Jesús, porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han de recibir, será suya. Cuando estén orando, pidiendo, primero perdonen a todo aquel contra quienes guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Nuevamente entraron en Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad hace todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Le diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contésteme. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero no nos atrevemos a decir que era meramente humana, pues tenían temor de lo que haría la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron: no sabemos. Y Jesús respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leeremos el primer libro de Reyes, el capítulo 2, y lo haremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Cuando ya se acercaba el momento de morir el rey David, le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón: yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como deben ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Además, tú ya sabes lo que me hizo Joai, hijo de Sarvia, cuando mató a mis dos comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. Sé bondadoso con los hijos de Barzilai de Galad. Haz que sean invitados permanentes en tu mesa.
porque ellos me cuidaron cuando yo huida de tu hermano Absalón. Acuérdate de Simei, hijo de Gera, el hombre de Baurín, de la tribu de Benjamín. Él me maldijo con una maldición terrible cuando yo escapaba hacia Mahanaim. Cuando vino a verme el río Jordán, yo le juré por el Señor que no lo mataría. Pero ese juramento no lo hace inocente. Tú eres un hombre sabio y sabrás cómo darle una muerte sangrienta. Luego David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. David reinó en Israel durante 40 años, 7 de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. Cierto día Adonías, cuya madre era Agit, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. ¿Vienes en son de paz?, le preguntó Betsabé. Sí, contestó él, vengo en paz. Quiero pedirte un favor. ¿De qué se trata?, le preguntó ella. Él contestó, como sabes, el reino me corresponde a mí. Todo Israel quería que yo fuera el siguiente rey, pero todo cambió y el reino pasó a mi hermano porque el Señor así lo quiso. Ahora solo tengo un favor que pedirte. No me lo niegues. ¿De qué se trata?, preguntó ella. Él contestó, habla con el rey Salomón de mi parte, porque yo sé que él hará cualquier cosa que tú le pidas. Dile que me permita casarme con Abisag, la muchacha de Sunem. Está bien, respondió Betsabé, le hablaré al rey por ti. Entonces Betsabé fue a ver al rey para hablarle en nombre de Adonías. El rey se levantó de su trono para recibirla y se inclinó ante ella. Cuando volvió a sentarse en su trono, ordenó que trajeran un trono para su madre y ella se sentó a la derecha del rey. Tengo un pequeño favor que pedirte, le dijo ella. Espero que no me lo niegues. ¿De qué se trata, madre mía?, preguntó el rey. Tú sabes que no te lo negaré. Entonces permite que tu hermano Adonías se case con Abisag, la muchacha de Sunem, contestó ella. ¿Cómo es posible que tú me pidas que entregue a Abisag de matrimonio a Adonías?, preguntó el rey Salomón. ¿Será lo mismo que pedirme que le dé el reino? Tú sabes que él es mi hermano mayor y que tiene de su lado al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Entonces el rey hizo un juramento delante del Señor diciendo, que Dios me diera, incluso me mate, si Adonías no ha sellado su destino con esta petición. El Señor me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David mi padre. Él ha establecido mi dinastía tal como lo prometió. Por lo tanto, tan cierto como que el Señor vive, Adonías morirá hoy mismo. Entonces el rey Salomón le ordenó a Benaía, hija de Joiada, que lo ejecutara, y Adonías murió. Luego el rey dijo al sacerdote Abiatar, regresa a tu casa en Anatot. Mereces morir, pero no voy a matarte ahora porque tú cargaste el arca del Señor, soberano para David mi padre, y estuviste con él en todas sus dificultades. De ese modo, Salomón expulsó a Abiatar del cargo de los sacerdotes del Señor, y así se cumplió la profecía que el Señor había dado en Silo acerca de los descendientes de Elí. Joab no se había unido anteriormente a la rebelión de Absalón, pero sí se había sumado a la rebelión de Adonías. Así que al enterarse de la muerte de Adonías, corrió a la carpa sagrada del Señor y se agarró de los cuernos del altar. Cuando se lo informaron al rey, Salomón mandó a Benaía, hijo de Joiada, a ejecutarlo. Benaía fue a la carpa sagrada del Señor y le dijo a Joab, el rey te ordena que salgas. Pero Joab respondió, no, aquí moriré. Entonces Benaía regresó a ver al rey y le informó lo que Joab había dicho. Haz lo que él pide, respondió el rey, mátalo allí junto al altar y entiérralo, así se borrará de la familia de mi padre la culpa de los asesinatos sin sentidos que cometió Joab. El Señor le cobrará las muertes de los
dos hombres que eran más justos y mejores que él, ya que mi padre no sabía nada de la muerte de Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y de Amasa, hijo de Jeter, comandante del ejército de Judá. Que Jehová y sus descendientes sean por siempre culpables de la sangre de ellos, y que el Señor conceda paz a David, a sus descendientes, a su dinastía y a su trono para siempre. Entonces Benaía, hijo de Joiada, volvió a la carpa sagrada y mató a Joab, y fue enterrado junto a su casa en el desierto. Después el rey nombró comandante del ejército a Benaía en lugar de Joab, y puso al sacerdote Sadok en lugar de Abiatar. Luego el rey mandó llamar a Simei y le dijo: construye una casa aquí en Jerusalén y vive en ella, pero no salgas de la ciudad por ningún motivo, pues el día que salgas y pases el valle de Cedrón, ciertamente morirás, y tu sangre volverá sobre tu propia cabeza. Simei respondió: tu sentencia es justa, haré todo lo que mi señor el rey mande. Por lo tanto, Simei vivió en Jerusalén un largo tiempo. Sin embargo, 3 años después, 2 esclavos de Simei se fugaron a Gat, donde reinaba Aquis, hijo de Maaca. Cuando Simei supo dónde estaban, ensilló su burro y fue a Gat a buscarlos. Una vez que los encontró, los llevó de regreso a Jerusalén. Salomón se enteró de que Simei había salido de Jerusalén, que había ido a Gat y regresado. Así que el rey lo mandó a llamar y le preguntó: ¿no te hice jurar por el Señor y te advertí que no salieras a ninguna parte, o de lo contrario morirías? Y tú respondiste: la sentencia es justa, haré lo que me mandes. Entonces, ¿por qué no cumpliste tu juramento al Señor ni obedeciste mi orden? El rey también le dijo: seguramente recordarás todas las maldades que le hiciste a mi padre David. Que ahora el Señor traiga todo ese mal sobre tu cabeza, pero que yo, el rey Salomón, reciba las bendiciones del Señor. Y que siempre haya un descendiente de David sentado en este trono en presencia del Señor. Entonces, por orden del rey, Benaía, hijo de Joiada, llevó a Simei afuera y lo mató. De ese modo, el reino quedó afianzado en manos de Salomón. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leeremos el libro de Oseas, el capítulo 5, del versículo 4 en adelante, y nos dice así la palabra del Señor en NTV, Nueva Traducción Viviente. Tus acciones no te permiten volver a tu Dios. Eres prostituta hasta la médula y no conoces al Señor. La arrogancia de Israel testifica en su propia contra. Israel y Efraín tropezarán bajo el peso de su culpa. Judá también caerá con ellas cuando vengan con sus manadas y rebaños para ofrecer sacrificios al Señor. No lo encontrarán, porque Él se ha apartado de ellos. Traicionaron el honor del Señor, engendrando hijos que no son de Él. Ahora su falsa religión los devorará junto con sus riquezas. Toquen alarma en Gibeal, hagan sonar la trompeta en Rama, den el grito de guerra en Bet-Aven. Entren en batalla, oh guerreros de Benjamín. Una cosa es segura, Israel: en el día de tu castigo te convertirás en un montón de escombros. Los líderes de Judá han llegado a ser como ladrones. Por lo tanto, derramaré mi enojo sobre ellos como una cascada. El pueblo de Israel será aplastado y demolido por mi juicio, porque están decididos a rendir culto a ídolos. Destruiré a Israel como la polilla consume la lana. Dejaré a Judá tan débil como madera podrida. Cuando Israel y Judá vieron los enfermos que estaban, Israel acudió a Siria y a su gran rey, pero este no pudo ayudarlos ni curarlos. Seré como un león a Israel, como un león joven y fuerte a Judá. Los
despedazaré. Me los llevaré y no quedará nadie para rescatarlos. Entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí, pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde que lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo declara y lo desea Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.